Pero qué bendición, hermanos. Servir al Señor es el privilegio más grande que podemos tener. Y yo quiero venir al tema, un tema muy especial para mí, enviados con un poder. Y como esta es la primera noche, entiendo yo, básicamente por la organización deberíamos de haber empezado con los primeros versos. Como el Padre me envió, así también yo os envío. Y Juan capítulo 17, verso 18. Pero yo quiero que resumamos eso y leer el pasaje completo y luego concentrarnos en el verso 23. El verso 19 del capítulo 20 de Juan. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, fue el día de resurrección. El día de resurrección es de ese día, el primer día de las semanas. Estando en las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, oiga, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Estos temas serán tocados por otros oradores, pero póngale atención a eso. Y cuando les hubo dicho eso, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho eso, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quien remitiere los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Lindo pasaje, hermanos, y realmente uno siente el deseo de entrar ahí, ¿verdad? John Stott, el gran teólogo de la iglesia anglicana en Inglaterra, dijo: en la versión de la Gran Comisión donde nosotros somos desafiados más es en la versión juanina, porque es una versión donde la iglesia, los discípulos son desafiados a encarnarse en la misión que Dios nos ha dado. Y podríamos hablar de muchos elementos, pero yo quiero concentrarme en que yo pensaba, realmente la misión que Dios encomendó a su iglesia no puede ser realizada por esfuerzo humano. Es demasiado grande, es demasiado complicado, es demasiado desafiante, y a menos que el Espíritu Santo intervenga empoderando a los seguidores de Jesús a cumplir esa misión, hermanos, esa misión no puede ser cumplida. Entonces esta noche nos ocupa cómo Jesús nos envió con el poder del Espíritu Santo. La secuencia que hemos visto al inicio, hermanos, de este pasaje que he leído es, si usted nota, el Padre enviando al Hijo. Y al enviarlo, siendo el Verbo, la palabra creadora, en su humanidad, Él necesita la presencia del Espíritu Santo. Él no operó fuera de esa esfera de la bendita Trinidad. Y entonces yo quiero iniciar analizando que el Espíritu Santo estuvo presente en la misión del Mesías desde su concepción hasta la resurrección. Es muy interesante cuando uno ve desde esa perspectiva. Lucas capítulo 2 dice: respondiendo el ángel, conocen este pasaje, lo leemos en Navidad, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Quién vendría sobre ella? El Espíritu Santo. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El Espíritu Santo estuvo presente, como estuvo presente cuando el primer hombre fue creado. El soplo del Espíritu, y en este caso la sombra del Espíritu concibiendo al Hijo de Dios. Todo un misterio, no podemos detenernos ahí. Un misterio, esa combinación del óvulo de María y el poder del Espíritu Santo creando al postrer Adán, que Pablo habla, al nuevo Adán que vendría a redimirnos a nosotros. Pero también el Espíritu Santo estuvo presente en el bautismo de Jesús. En Mateo capítulo 3 dice, y Jesús, verso 16, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Desde el inicio de su ministerio público fue evidente que la presencia del Espíritu Santo estaría sobre Jesús. Jesús, el ser humano que se había encarnado, el Verbo encarnado, necesitaba esa presencia del Espíritu para realizar la obra que el Padre le había encomendado. Pero también el Espíritu Santo estuvo
para llevarlo al desierto para ser tentado. Y esta es una parte que a mí me llama la atención, me fascina pensar. Pensamos a veces en el Espíritu Santo que nos va a librar de tentaciones, que nos va a librar. El Espíritu Santo lo llevó a él al desierto porque era necesario que el postrer Adán fuese probado como el primer Adán fue probado. El primer Adán fue derrotado y él nos sacó por el pecado de uno. Toda la creación, toda la humanidad fue echado al desierto de la vida. Estoy repitiendo aquí las palabras de un gran predicador cubano que tuve el privilegio de conocer. Él decía, el primer Adán pecó y por su pecado todos fuimos echados al desierto de la vida. El postrer Adán en el desierto de la vida fue tentado por el diablo, pero lo derrotó y venció y nos metió de nuevo al paraíso celestial. Linda frase. Hermanos, el Cristo al cual nosotros adoramos y predicamos y exaltamos es victorioso. Y por el poder del Espíritu Santo y la palabra, porque la tentación fue así, el Espíritu lo llevó al desierto y fue tentado, pero fue victorioso. Pero también el Espíritu Santo estuvo sobre él para cumplir su misión. Lucas capítulo 4, verso 16, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Qué estaba sobre él? El Espíritu Santo. Y eso, hermanos, tiene que ser un mensaje para nosotros. No podemos realizar la misión a la cual Él nos envía sin la presencia del Espíritu Santo. Dice, me ha ungido, me ha enviado a sanar, a pregonar, a poner en libertad, a predicar. Y luego dice en el verso 21, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Es obvio, hermanos, que el Mesías, el Verbo, el Hijo de Dios, necesitó experimentar la presencia y la acción del Espíritu Santo para realizar su misión. De la misma manera, los discípulos necesitarían esa presencia del Espíritu Santo para realizar y continuar la misión que Dios le había encomendado al Hijo de Dios. Como Él fue enviado por el Padre, así ahora Él envía a sus discípulos y nos envía a nosotros. Y para eso sopla, y vamos a hablar de eso, sopla para que ellos recibiesen el Espíritu Santo. Es por eso que al enviarlos, hermanos, en la comisión, Él les manda con un poder. Yo quiero decir esto, hermanos, enfáticamente. No podemos pretender que nuestra misión puede ser cumplida aparte de la acción del Espíritu Santo. Necesitamos unción, su presencia que nos dé vida, fuerza, ánimo, poder y respaldo y autoridad para cumplirla. Yo estoy consciente aquí, hermanos, porque he tenido el privilegio de conocer el cuerpo de Cristo y trabajar en las distintas expresiones del cuerpo de Cristo. Cómo variamos el entendimiento en el entendimiento del Espíritu Santo, pero indistintamente a cómo lo entendamos, sea en el contexto pentecostal, no pentecostal, carismático, ultraconservador, cualquier contexto. Puede ser calvinista, puede ser arminiano, wesleyano, no importa el contexto. El Espíritu Santo no es wesleyano, no es calvinista, el Espíritu Santo no es pentecostal ni carismático, el Espíritu Santo es el Espíritu Santo y usted y yo lo necesitamos, de otra manera no podemos hacer la obra. ¿Está claro eso? La Gran Comisión, segundo aspecto, la Gran Comisión asegura la presencia y acción del Espíritu Santo como fundamento en su cumplimiento. En otras palabras, para cumplir la Gran Comisión, los discípulos necesitarían la presencia del Espíritu Santo y podemos ver que el Señor Jesucristo les afirma eso. Y yo voy a mencionar las 5 menciones, no podemos detenernos en esas menciones. Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Tremendo contenido, pero dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sabe cuál es esa promesa, hermanos? La presencia del Espíritu. No podemos, ni usted ni yo. Uno no tiene que ser pastor, uno no tiene que ser un líder. Todos necesitamos esa presencia del Espíritu para ser testigos de Jesucristo. Marcos, el capítulo 16, desde el 15 en adelante, dice, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales, y note eso, estas señales seguirán a los que creen.
No dijo, estas señales van a seguir a los pentecostales. No. El hermano Simpson, cuando empezó la Alianza Cristiana y Misionera, uno de los pilares, y ustedes lo saben muy bien, aquí estoy predicando el coro, ¿verdad? Es la sanidad divina, la vida de santidad, una vida santificada. Esa es obra del Espíritu Santo. Y aquí Jesús está diciéndoles, ustedes van a tener estas señales. Miren las cosas que les dijo que iban a hacer. Y qué lindo ese pasaje o ese momento de The Chosen que está en español. Yo lo había visto y dije, me ganaron ustedes, porque dije, quiero presentarlo un día en la iglesia. El grupo de discípulos dice, ¿qué vamos a hacer nosotros si apenas Pedro, imagínense, Mateo, gente que no habían practicado? Vayan. Lo mandó el jefe, el que dijo y fue hecho, el que crió todo. Imagínese usted. Y le dice, estas señales van a seguir, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. No puedo comentar más de eso, pero hermano, solo la obra del Espíritu Santo puede hacer eso. Lucas capítulo 24, desde el 48 al 44 en adelante, el Señor abre el entendimiento de ellos y le dice, ustedes son testigos de estas cosas y por tanto vayan y prediquen a las naciones. Y entonces le dice en el verso 49, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos con poder desde lo alto. Y adelante voy a hacer una referencia porque a veces es confuso cuando dice, ¿qué pasó cuando sopló? ¿Y qué diferencia hay entre ese momento que sopló y el bautismo con el Espíritu Santo que hubo el día de Pentecostés? Hermanos, vamos a hablar de eso. Pero por ahora, dejémoslo ahí. Él les dijo, no se vayan. Eso es como enviar un ejército sin armas. Hermano, no va a funcionar. Juan capítulo 20 y 23, y habiendo dicho esto, sopló. Y les dijo, recibid el Espíritu Santo, la presencia del Espíritu en la gran comisión. Y el clásico, hermanos, Hechos 1:8. ¿Lo saben de memoria, hermanos? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. A mí me gusta no la Reina Valera, sino la Nueva Versión Internacional. La Reina Valera dice, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea. La Nueva Versión Internacional, y hago un paréntesis aquí, con Comiván, hermano Federico Bertuzzi, que recuerda el hermano está con el Señor ya, luchamos con las sociedades bíblicas y la sociedad bíblica latinoamericana para que esa partícula en fuera traducida tanto en como, porque está en el portugués, está en el inglés y se puede traducir así. Solo la Nueva Versión Internacional hizo la traducción. Entonces, me seréis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Una acción simultánea que cambia totalmente la mentalidad de la iglesia. Ya no solo nos concentramos en Lima, sino pensamos también en la selva amazónica, pensamos en los distintos lugares, pensamos en América Latina, pensamos en Asia, en África, en Europa. Hermanos, una mentalidad global y una iglesia con una visión global y un corazón local, le llaman una iglesia con visión local. Lindo, hermano. Es imposible que nosotros podamos hacer la gran comisión sin el poder del Espíritu Santo. La predicación sin el Espíritu sería un discurso homilético. El discipulado sin el Espíritu, una metodología de reclutamiento y capacitación, como la masía de los grandes equipos de fútbol. Nuestro testimonio y predicación, hermano, el arrepentimiento y el perdón de pecado, no sería nada factible. Nosotros necesitamos la presencia del Espíritu. Y un autor dijo algo interesante. Las palabras de Jesús enfatizan que el Espíritu Santo no se derramó sobre la iglesia como un ornamento, sino para empoderar a la iglesia, para aplicar la obra de Cristo a una humanidad que necesita. Y yo estoy de acuerdo con él. Entonces, la gran comisión no puede ser hecha parte del Espíritu Santo. En tercer lugar, el poder del Espíritu Santo es el que realiza la obra redentora y capacita a los discípulos para realizarla. Antes de la muerte en la cruz, Jesús compartió muchos elementos importantes y precisamente Juan lo presenta. El apóstol Juan les dice en el capítulo 16, el verso 6, antes, porque os he dicho todas estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuese, o me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá
al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Conocemos eso. La obra del Espíritu Santo. Y aquí hay dos elementos que uno podía utilizar mucho tiempo. El Consolador. Yo estuve indagando cómo se le llama en Perú a lo que se le llama en mi país un procurador. En Estados Unidos le llaman un paralegal. Aquí le llaman un secretario, el que hace los trámites para el abogado. Si usted se da cuenta, el abogado no va con los clientes a llenar papeles, es el secretario. Pero el abogado está cuando tiene que estar ante el juez. Y el abogado es el que va a presentar el caso, las evidencias, etc. Jesús dijo, señores, a ustedes les conviene que yo me vaya. Él era el abogado. Y el abogado necesitaba estar un día ante el juez. Y él regresó y está ahora sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Pero dijo, yo les voy a enviar a mi secretario, el Paracleto, el Consolador, el que estará con ustedes cada día. Yo no sé usted, hermano, pero yo puedo decir que si estoy acá, no es porque tenga títulos, he hecho esto, he estado aquí, he estado allá. Es por la pura gracia de Dios. Hermano, es eso, es el Espíritu el que nos sostiene, el que nos ayuda, que cuando estamos a punto de perecer, ahí está el Espíritu. Cuando el diablo quiere tentarnos y probarnos como probó a Jesús, el Espíritu Santo está ahí, nos recuerda la palabra, somos más que vencedores por medio de nuestro Señor Jesucristo y por el poder de su Espíritu. El capítulo 8 de Romanos es una maravillosa presentación de la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Necesitamos, en primer lugar, el Espíritu Santo en nuestra vida. Pero Él es el que hace la obra de redención. Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Lo que Juan Buelle le llamaba la gracia preventiva. Esa vocecita que usted escuchó cuando estaba perdido en el pecado y escuchó un mensaje y la palabra entró a sus oídos y el Espíritu Santo hizo en usted un cambio, una transformación. Nacimos de nuevo por obra del Espíritu Santo. Somos justificados por la gracia de Jesucristo, pero el Espíritu Santo nos lleva a eso y nos ayuda a vivir una vida victoriosa. Necesitamos el Espíritu Santo. Y en el mismo capítulo, los versos 12, 13, él dice, Él es el que les va a guiar a toda verdad, Él es el que les hará saber, Él es el que me glorificará. Yo digo, hermano, la misión empieza y termina con el Espíritu. Es su poder, su obra, la que realiza todo en nosotros. No podemos ser y hacer lo que hacemos sin su presencia. Esa es una realidad. Usted y yo necesitamos la presencia del Espíritu. Juan 14 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. Ese Consolador vendría para ayudarnos, fortalecernos. Y dice el verso 17, el Espíritu de verdad, de cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Y esto se relaciona mucho al tema final de esta meditación. El Espíritu Santo mora en nosotros. El apóstol San Pablo habla a los Efesios, somos sellados con el Espíritu. Hermanos, qué tremendo. Mire, ahora estuvimos en Machu Picchu y ahí estábamos con el guía y tiene su negocio, ¿verdad? Nos presentaron al señor Sergio. El señor Sergio es un médico naturista, ¿verdad? Y nos presentó que había una hierba de no sé qué y otra cosa, y que se echaba en la mano y hay que agacharse y golpear la tierra y decir Pachamama, Pachamama, y luego abrazar un árbol y darse un abrazo, y extendió las manos y dijo, la mano izquierda es el pasado, la mano derecha es el futuro, así que hay que mirar hacia el sol y pensar en el futuro. Yo decía, pastor, este es un buen predicador. Mire, tenía franceses, tenía brasileños, españoles tocando la tierra. Digo, Señor mío, el espíritu de mentira tiene más poder nosotros para mover a la gente, hermano. El Espíritu Santo tiene que hacer algo realmente maravilloso porque somos tan duros muchas veces. Y aquí está este hombre. Yo lo escuché con respeto, por supuesto. Cuando vino y quería echar el ungüento en la mano, dije, no, muchas gracias. No, y mis hermanos también dijeron, no, gracias. No sé si me sigue, hermano. El espíritu que Dios nos ha dejado es un espíritu que tiene poder para darnos la victoria. Y Jesús dijo, está en ustedes y estará en ustedes. Hablaba de lo que vendría 50 días después de este día. Entonces, el Espíritu Santo, hermanos, es una acción necesaria en nuestra vida. No se trata, hermanos, de una terapia que el Espíritu hace. No se trata de una vida esotérica, una vida de meditación, de filosofar. Hermano, hoy día
Estamos invadidos por esa mentalidad oriental. Yo recuerdo uno de nuestros maestros en el programa doctoral, un hombre muy interesante, que hablaba de las misiones y las alternativas. Era muy comunista, por supuesto, pero nos hablaba de la meditación trascendental y de los ashrams en India. Y sabe que un día tuve la oportunidad de llegar ahí, hermano, y estuvimos con el hermano Federico en uno de esos ashrams. Tenía 400 estudiantes y nos habló el director del seminario de Sai Baba, si usted alguna vez oyó. Y hermano, yo decía, qué interesante. Usted llega a India y puede sentir ese espíritu tan terrible. Y salimos de ahí, hermanos. Salimos de ahí y le dije a Federico, entremos a esta aldea. Y entramos a la aldea. Y luego, no sé por qué les cuento esto, pero les va a interesar. Hermanos, salimos y cuando vamos caminando vimos una familia afuera, padre, madre y un joven. Y los saludamos, hablaban inglés. Hermano, una amabilidad. Y empezamos a hablar y nos dimos cuenta que conocían de Dios, hablaban eran hermanos nuestros. Y qué tremendo, nos invitaron a entrar, tomamos té, nos dieron los dulcitos que ellos tienen. Y al final dijimos, era una iglesia, ahí se reunían y el muchacho era el pastor. Entonces nos tomamos de las manos. Espérense lo que viene. Yo, con esa mentalidad denominacionalista, ¿de qué iglesia son ustedes? Estábamos agarrados de las manos, estábamos listos para hablar. Dice, somos testigos de Jehová. Hermanos, yo les digo una cosa, desde ahí yo concluyo esto: el día que lleguemos al cielo vamos a tener 3 sorpresas. La primera, que llegamos, gracias a Dios, llegamos. La segunda, hermano, que los que yo creía que iban a llegar no llegaron. Y los que yo creía que no iban a llegar, llegaron. Hermanos, el Espíritu Santo no tiene fronteras. Cuando uno piensa, pastor, en Balaam y yendo a maldecir, ¿de dónde aprendió todo de dónde hablaba con Dios? Hasta el asno le habló. No sé si me sigue, hermano. Necesitamos hoy, en este siglo XXI, especialmente, la fuerza, la presencia del Espíritu. De otra manera, nos convertimos en religiosos como la Iglesia Católica en Perú, como cualquier otra iglesia. Necesitamos esa presencia que nos dé la pasión para predicar, para servir, porque de lo contrario, caemos solamente en una costumbre. Llego al verso 22. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. El soplo del Espíritu de Cristo a sus discípulos es un acto creativo que abre la acción del reino y da inicio al empoderamiento de la iglesia. Interesantísimo pasaje, hermano. Estuve leyendo o investigando. El soplo del Espíritu sobre los discípulos representa la concepción de la iglesia, que es enviada al mundo como Cristo fue enviado al mundo. El poder del Espíritu capacitaría a los nuevos apóstoles, temerosos como estaban, para tener en sí mismos el ADN del Espíritu Santo. Y voy a tratar de probarlo esto. La naturaleza espiritual necesaria para vivir y cumplir la misión que se les entregaba. Esa presencia mística del Espíritu Santo en la iglesia, ejemplificada por la acción de Jesús al soplar sobre sus discípulos, que era la iglesia inicial en concepción, en la que imparte vida, transforma a los muertos y les da vida, levanta del polvo caído, capacita a los creyentes para servir a Dios. Y ese soplo, hermanos, es tan importante. Y yo vino a mi mente Génesis 2:7. Entonces Jehová dijo, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué es lo que nos da vida, hermanos? El soplo del Espíritu Santo. Yo escuchaba el otro día a un judío hablar de la expresión Jehová. El tetragramatón le llaman las 4 letras que los judíos no pronuncian, pero cuando se pronunciaría es como el suspiro cuando un niño nace. Ese suspiro se da, y cuando una persona muere, interesante, ¿verdad? Jehová cuando se nace, Jehová cuando se muere. Y cualquier persona que muere
tiene eso. Y es el soplo de ese espíritu. Dice la palabra, el espíritu vuelve a Dios que lo dio. El cuerpo, hermanos, gracias a Dios que este cuerpo, malo como es, pero no como los griegos decían que era la prisión del espíritu y del alma, mejor dicho, este cuerpo un día será transformado y redimido. Como Cristo fue levantado por obra del Espíritu Santo, se levantó y está ahora sentado a la diestra del Padre. Yo quiero que ustedes piensen esto. El que está sentado a la diestra del Padre no es un espíritu, hermano. Él dejó de ser solamente espíritu cuando decidió encarnarse. Y esta gran comisión aquí nos habla de eso. El apóstol San Pablo, no es mi tema, ¿verdad? Pero dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se rebajó. Yo lo ejemplifico así, hermano. Es bonito estar ahí arriba, pero cuando uno puede bajar, Él vino con nosotros, se sentó con nosotros, habitó entre nosotros. Vimos su gloria, dice, como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso, mis hermanos, esa acción de Jesús de poder venir y hacerse un hombre, estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo y llevó sobre él la maldición que a mí me tocaba llevar. Ese espíritu que está en él está ahora dándolo a los discípulos y soplando vida sobre ellos. Ese mismo soplo que Ezequiel 37:9 dice, entonces el Señor me dijo, profetiza, hijo de hombre, profetiza al espíritu y dile, esto ordena el Señor y Dios. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Yo profeticé tal como Él me lo había ordenado, y el Espíritu entró en ellos, entonces vivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. El soplo del Espíritu. Entonces, ¿qué significa que Jesús sopló sobre sus discípulos? Fue un impartimiento del Espíritu que tenía un profundo significado para la misión que Él estaba encomendando a los discípulos. El sentido más claro de esto es la incorporación por el soplo creativo del Espíritu de los discípulos a la nueva creación, a la nueva iglesia efectuada por el Espíritu. Los discípulos estaban incorporando la nueva creación. El Señor Jesucristo en la cruz y por el poder de su muerte nos había impartido la redención, pero ahora este grupo de discípulos está recibiendo ese poder de vida. Una nueva era en la historia de la salvación se iniciaba, en donde Jesús, el Señor y Dios, fíjese qué interesante. Tomás no estaba ahí cuando Él dio ese soplo, pero fue el primero que declaró Señor y Dios. Y Pablo dice que nadie puede, o Juan es el que menciona, mi memoria ahorita puede fallarme, que nadie llama a Jesús Señor, sino ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Hermanos queridos, necesitamos ese espíritu. Los discípulos lo recibieron. Él es el Señor y Dios. El Cristo resucitado está ahora enviando a sus discípulos y actuando sobre ellos y ordenando vida sobre ellos al soplar el Espíritu Santo sobre sus vidas. Esto tendría un cumplimiento completo el día que el Espíritu Santo vendría en el Pentecostés. Los discípulos serían mudados en nuevas personas como Saúl fue mudado, equipados para llevar como testigos el Evangelio de Jesucristo a las naciones, para ser discípulos y llamarlos al arrepentimiento. Esto tendría como consecuencia fundamental que nosotros estaríamos siendo enviados a encarnarnos en este mundo. El Espíritu Santo es importante entenderlo en esta acción. Jesús, al soplar a sus discípulos, la iglesia está siendo concebida como Jesús fue concebido por la sombra del Espíritu Santo en el vientre de María, y el día de Pentecostés la iglesia daría luz, nacería, porque técnicamente hablando la iglesia empezó el día de Pentecostés. Y vaya de qué manera la iglesia empezó. Hermanos queridos, nosotros no hacemos misiones, somos misiones. Nosotros no estamos llamados a tener un programa misionero, porque nuestro ADN es misionero. El día de Pentecostés, el fenómeno llamado kenolalia, hablar en idiomas conocidos pero que no se han aprendido por medios convencionales. El Espíritu Santo capacitó a los galileos, que son llamados en Hechos 4 idiotas, porque esa es la palabra del vulgo. Hablaron en otros idiomas, casi 15 a 17 nacionalidades, oyeron las maravillas de Dios. Y yo digo,
qué impresionante. La iglesia nació misionera. La iglesia es misionera. Y una iglesia que no hace misiones, que no vive misiones, que no cumple misiones, no tiene el derecho a llamarse iglesia. Y hablando yo a veces para arengar a mis hermanos pentecostales, les digo, mire, para ser misionero no hay que ser pentecostal. Porque yo he conocido gran número, hermano, gran número. Una mayoría de misioneros que yo visité mientras estaba en Ibete, en España, de iglesias no pentecostales. Yo les digo, hermanos, para ser misionero no hay que ser pentecostal. Pero no se puede ser pentecostal sino ser misionero. Es una contradicción. Y en este caso yo no estoy hablando con pentecostal, pero le digo, usted no puede llamarse un discípulo de Jesucristo si usted no tiene un corazón misionero. Eso nos impulsa. El ADN nuestro, mi amigo Edison Queiroz, que ya está con el Señor, estuvo aquí muchas veces, decía, Rudy, si a ti y a mí nos sacan una gota de sangre y analizan, ahí encontrarán misiones. Hermanos, es algo que nace en nosotros, la pasión de compartir a Jesucristo. Y yo hablaba con el pastor Carlos, yo soy como el periodista, ¿verdad? Venía entendiendo la historia, 45 años, 20 años del pastor acá. Bueno, aprendí un montón de cosas de ustedes, no fue chisme, yo lo estaba interrogando a él y él me dijo muchas cosas buenas de ustedes. Pero decía, ¿cuál es el secreto? Que todas las iglesias que venimos, y con hermano Jacobo y mi hermana y hermana Sandra decimos, wow, como dicen los españoles, madre mía, mira estas iglesias, los olivos llenas. Todas las iglesias pequeñas como esta en su local, que tenemos 4 cultos, que 6 cultos el día domingo. Y digo, ¿cuál es el secreto, hermano? Y él decía, evangelismo relacional. Pero uno puede tener amigos, hermano, pero si el Espíritu Santo no está con uno, no pasa nada. Sencillamente no alcanzamos a nadie. Cuenta esta historia. Estábamos cenando o almorzando en un restaurante en Machu Picchu, se llama El Indio Feliz. Excelente. Cuando vaya, hermano, búsquelo. Muy buena comida. Tanto que nos enfermamos por eso, ¿verdad? Pero algo interesante, hermano. El guía Juan nos dijo, el dueño es francés y la esposa es peruana. Qué interesante. Y él dice, combina la calidad y todo. Pero llegó un joven, unos 35 años por ahí, y nos dice, mucho gusto de tenerles acá. ¿De dónde viene? De Guatemala. Qué bueno, muy, muy especial. Yo quiero ofrecerles de cortesía unos cócteles con ese, no sé si pisco le llaman o no sé, sí. Y yo digo, muchas gracias. Yo soy pastor y todos dijimos, no, gracias. No hay problema. Yo se los puedo hacer virgen, sin alcohol. Entonces preparó, el guía por supuesto lo pidió con toda la de ley, ¿verdad? Y se lo tomó, yo no sé si pudo caminar porque estaba, pero lo interesante, hermano, había tanta gente ahí, tanta gente. Y él se dirigió a nosotros. Y cuando salimos estaba esperándonos, estaba hablando con el hermano Jacobo, yo llego ahí, se está despidiendo y yo le dije, ha sido muy bueno, es una comida excelente, lo felicito, los meseros, excelente, muchas gracias. Y yo sentí en el Espíritu, hermano, ahí el Espíritu Santo, sí, hermano, le digo, ¿podríamos orar por usted? Claro que sí, dice. Y entramos con el dueño del restaurante, hermano, se quitó la gorra y empezamos a orar por él, ahí en su restaurante. Y uno dice, yo no sé qué ir a hacer esa oración, hermano, eso no es mi trabajo, pero seguramente por alguna razón el Espíritu Santo nos puso en contacto con él. Y al final yo le dije, yo quiero dejarle la bendición que Aarón dejaba al pueblo de Israel. Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y el hombre estaba, y le dijo al hermano Jacobo, nunca he tenido un día tan especial como este. ¿Sabe qué es eso, hermano? El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos guía a compartir la verdad. Necesitamos esa presencia del Espíritu en nuestros corazones porque nosotros no podemos realizar. El soplo del Espíritu Santo preparó a los discípulos una clave que podemos encontrarla en todo lo que pasó. El Espíritu Santo había venido a ellos. La iglesia fue concebida por el Espíritu. Cuando Jesús sopló sobre sus discípulos, ellos serían otra cosa, hermano. Me gustó ese video, hermano. Dice, ¿cómo lo voy a hacer? Jesús, nos estás enviando algo que no, es que no son ustedes, es que no soy yo,
no es mi capacidad intelectual, y es el problema de nosotros los seres humanos, que nos adjudicamos las cosas que logramos, la iglesia que tenemos, la denominación que tenemos, los títulos que hemos logrado. Hermano, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza pertenecen al Señor de señores, y en la acción del Espíritu Santo la que nos ayuda a ir hacia adelante. Hermanos, especialmente el día de hoy, la iglesia, y estoy concluyendo con eso, vive una guerra espiritual sin cuartel. Las fuerzas del infierno están desatadas a través de las nuevas ideologías, están alejando al ser humano de Dios y de Jesucristo. Hermanos, es impresionante cómo esta mentalidad nueva, el socialismo movido por el marxismo, que precisamente aquí un sacerdote connotado y una persona ejemplar, Gustavo Gutiérrez, inició lo que se llamó la teología de la liberación. Nació en Perú, se gestó en la Universidad Lyon en Francia. Un libro impresionante, un hombre con un testimonio impresionante, hermano. Tenemos que reconocer eso. Pero cuando colapsó la Unión Soviética, el marxismo quedó totalmente desprestigiado. Y la izquierda buscó algo. Lo primero que hizo fue resaltar las culturas étnicas. Si te recuerdas, hermano, a partir de los años 90 empezaron a resaltarse las lenguas y la cultura y la espiritualidad mayense, la espiritualidad incaica, y empezó a levantarse eso. Pero encontraron que eso, si bien es cierto, tenía un efecto cuando encontraron la ideología de género. El ataque contra la familia directamente y contra la creación, los valores y los principios bíblicos, y el enemigo ha levantado toda una fuerza. Y hermanos, la iglesia en Estados Unidos ahora, algunos me podrán oír allá, pero lo he dicho allá. El señor Trump no es el que nos va a dar la victoria sobre la ideología de género. Y aunque él ha anulado el mes del orgullo gay, que es junio, él dijo no se va a hacer. La Casa Blanca durante el presidente Biden se ponía de arcoíris. Hoy no va a estar así. Pero él es solamente un instrumento. Usted y yo tenemos que enseñar a nuestros jóvenes y a nuestros niños, y la iglesia tiene que dedicar recursos especiales para que nuestros niños se sientan abrigados y nuestros jóvenes también, y el poder del Espíritu Santo les muestra a ellos la realidad. Necesitamos el día de hoy. La gente está sedienta de espiritualidad. Esta experiencia que hemos tenido en Machu Picchu, hermano, y en Cusco, de ver gente de Europa que viene inteligentes, con doctorados, con esto, y cualquier cosa que estos, ¿qué le llamo? Cualquier nombre póngale usted, hermano, lo creen, están necesitados, los jóvenes están necesitados de la presencia del Espíritu. No se trata de un distintivo denominacional, se trata de que sin el Espíritu Santo, mis queridos hermanos, no podemos pretender que nuestra misión puede ser cumplida aparte de la acción del Espíritu Santo. Necesitamos unción, su presencia, que nos dé vida, que nos dé fuerza, que nos dé ánimo, poder, respaldo, autoridad para cumplir esa misión. Sin ello no lo podemos hacer. La misión empieza y termina con el Espíritu. Es su poder, su obra, la que realiza todo en nosotros. No podemos ser y hacer lo que hacemos sin su presencia, sin su Espíritu. Aparte de la obra y la acción del Espíritu Santo, la gran comisión sería imposible. Usted y yo no podíamos hacer lo que hemos hecho. Pero hermanos, qué tremendo es el Espíritu Santo que cuando vamos a las misiones. Hermanos, el hermano recordaba esa experiencia de estar en una tienda, no sabía el idioma, y este fue mi traductor, el dedo, please, please. Pero yo le digo algo, hermano, hubo otra experiencia muy interesante. Yo estaba, mi primera visita de conocer Moscú, el 7 de febrero del 97. Estábamos en una estación de tren y yo no sabía nada, había un traductor, estábamos comprando boletos, y entonces yo oí una persona que dijo Carmen Sierra, y dije, ese es español. Y dijo otro nombre, Cecilia Aragón, y era un ruso, hermano, grande. Y dije, este habla español, y me le quedé viendo, hermano. Y cuando él sintió mi mirada, se vino hacia donde estaba, me dice, le digo, ¿usted habla español? Sí, con acento peruano-chileno. Pastor, hoy en la tarde, en la embajada rusa, el hijo de él estaba tocando la balalaika. Algunos te lo llaman Misha Mitrusenko. Sergio vino hacia mí y me pregunta,
¿A qué vino aquí a Rusia? Y yo en fe le dije, porque era mi primera visita, le dije, vengo para establecer un seminario teológico. Uno debe hablar en fe, ¿verdad? Era mi primera visita. Me dice, qué interesante, usted es teólogo. Mire, yo soy ateo y comunista y me gustaría hablar con usted. ¿Qué le parece? Doctor en historia y filosofía. Fue traductor de la embajada rusa en Perú. Su hijo Misha nació acá, está acá ahora porque adoptó la nacionalidad peruana, él es ruso peruano. Ahora habla el español, lo oigo y digo, Misha, yo lo conocí, un chico flaquito y todo, es un monstruo ahora, grandote, es esas competencias de pulso le llamamos nosotros. Pero ¿sabe qué pasó, hermano? El Espíritu Santo empezó a trabajar en la vida de él. Y yo, loco como a veces uno es, lo invité para ser mi traductor de un curso de predicación, porque el maestro que iba a venir para enseñar el curso me dijo, no puedo llegar. Hermano, en el campo se hacen, pastor, lo ponen en disciplina a uno de los líderes, ¿verdad? Pero este ateo comunista, yo le dije, Sergio, estaba interesado y fue mi único amigo, hermano. Los líderes de mi iglesia no me querían y me hicieron la vida bien difícil los primeros 4 años. Y Sergio llegó y le digo, Sergio, fíjese que voy a dar un curso de retórica, le dije, para que no se asustara. Y me gustaría, si usted puede ser mi traductor. Y le dije, le expliqué. Me dice, déjeme pensarlo, don Rodolfo. Al día siguiente vino, don Rodolfo, no sé por qué, pero creo que me conviene trabajar con usted. Y yo dije, Señor, está sobrando el Espíritu Santo, hermano. Cuando usted hace discipulado a un ruso, ateo, comunista, doctor en filosofía, con una tesis sobre el movimiento aprista de Perú, ¿qué le parece? Hermano, es impresionante. El hombre, hermano, llegó, empezó a traducirme y yo dije, Señor, ¿cómo va a ser esto? Porque era un curso intensivo de 15 días. Habían 12 ucranianos, 12 rusos y 2 armenios. No estamos hablando de latinos allá. Y hermano, yo decía, a ver cómo va a ser. Y yo, para probar cómo estaban los muchachos en homilética, les ponía que predicaran un mensaje de 5 minutos a cada uno. Y entonces él me iba a traducir. Si me traducía cosas raras, yo dije, no, este no está. Hermano, me tradujo los mensajes. Obviamente no tenían la homilética como debía ser. Al examen final, hermano, eran 26 estudiantes. Yo le pedí al muchacho que predicaran 10 minutos. Me hizo la traducción. Habían captado bastante bien la forma de hacer un sermón. Pero oiga esto, hermano. Él escuchó primero 26 mensajes. Y luego 26 mensajes. Sume, ¿cuánto es 26 y 26? 52. ¿Cuántas semanas tiene el año? 52. Es como que yo le hubiera invitado a él todos los domingos, los primeros 6 meses, a ver 5 minutos, solo 5 minutos, suficiente, ¿verdad? Lo interesante de esto, hermano, que el primer día comió y se fue, el segundo día comió y se fue, pero el tercer día empezó, don Rodolfo, fíjese que tengo una pregunta, y empezó, hermanos, para hacerle la historia larga, corta, se volvió mi sombra, solo que era un poco más grande que yo la sombra, ¿verdad? Hermanos queridos, ese hombre empezó a oír la palabra. Un día yo viajé con él al centro de Rusia y en el aeropuerto atrasaron el vuelo y yo le hice una invitación por primera vez después de 2 años. Él fue mi traductor en predicación, hermano. Él tradujo para mí un montón de mensajes. El primer mensaje que tradujo para mí era una iglesia armenia en una parte, en un barrio de Moscú. Los armenios hablan ruso. Entonces, ¿a quién invitaba yo? Inglés no hablaban ellos, no entendían. Entonces le dije, Sergio, ¿qué piensas si podría traducirme, que voy a predicar en una iglesia? Claro que sí, don Rodolfo, me dice, con todo gusto. Le digo, pero Sergio, tiene que leer la Biblia. Dígame dónde. Yo tengo una Biblia en español y un sacerdote aquí en Perú se enfermó y fue un sacerdote a un hospital y le regaló una Biblia. Y oiga esto, no sé por qué les estoy contando todo esto, pero les interesa, ¿verdad? Hermanos queridos, esa Biblia la empezó a leer y cuando estaba empezando a leerlo, tuvo un sueño. Un personaje grande, negro, vino y le dijo, si lees ese libro, te vas a morir. Lo dejó, porque la superstición, hermano, es terrible entre la gente atea. Y ahora está leyendo la Biblia. Le dije, Sergio, yo voy a predicar el domingo en Mateo 11:28. A ver si se recuerda qué es. Venid a mí los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Le dije, pero Sergio, para que entienda el contexto, tiene que leer todo el capítulo.
no hay problema. Cuando me encontré con él, hermano, se lo había leído todo y como tenía una memoria fotográfica me empezó a decir del pasaje y esto y el otro. Y hermano, empezamos. Yo le digo a los hermanos armenios, hermanos, yo no tengo un traductor y yo quiero que ustedes oigan mi idioma. Y mi amigo Sergei Mikhailovich, que es la forma respetuosa, él todavía no es cristiano, pero él me va a traducir, así que ayúdenme a orar por él. Y más o menos así el tamaño va en el hombro, ¿verdad? Señor, yo sentía electricidad, hermano. Es que uno no tiene que, hermano, es el Espíritu Santo, estaba ahí. Predicamos, hermano, y yo corroboré que el mensaje había llegado porque se entregaron 8 personas a Jesucristo. ¿Quién hace eso, hermano? El Espíritu Santo. Necesitamos la presencia del Espíritu porque es el único que puede hacer la obra. De lo contrario, usted y yo somos una religión más. La diferencia la hace el Espíritu Santo. Cristo nos envió con poder y yo quiero que usted diga, Señor, lléname de ese poder. Es la manera que usted ha sido enseñado. Yo no vengo aquí a imponer nada, los hermanos me conocen, respeto muchísimo, disfruto la variedad, la multiplicidad de formas de adorar al Señor. Pero hermanos, qué lindo es cuando nosotros venimos a la casa de Dios y usted no solo repite, le ha pasado a usted que repite los cantos porque ya lo sabe, ¿verdad? Pero hay momentos cuando usted está cantando que siente que trasciende ese canto. Los muchachos que dirigen los grupos de alabanza, a veces tan duro, se siente una cosa como que hay una pared, pero hay momentos cuando el canto llega y hay gente que es tocada y algunos hasta lloran, hay gente que se convierte con un canto. O cuando oramos, hermanos, ¿le ha pasado? En silencio, como oremos, hermano, el Espíritu Santo viene y sentimos que la oración atraviesa el techo y llega a la presencia del Señor. El Espíritu Santo no necesariamente es ruidoso. Hay ocasiones como Elías, un terremoto en la cueva, Elías no sabía qué hacer, un viento recio que rompía las rocas, un fuego, y el Espíritu no estaba ahí. Él se manifiesta de esa manera. Pero en este caso era un silbo apacible y delicado y cuando Elías se cubrió y habló con Dios. Usted y yo necesitamos ese poder para hacer la obra que Cristo nos ha encomendado. Cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu Espíritu, por tu poder, porque tú eres maravilloso, Dios. Nos has dado el privilegio de ser portadores de tu palabra, ser portadores de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Yo ruego esta noche que tu Espíritu Santo pueda tocar, saturar corazones. Tal vez ha venido gente, Señor, que han venido para escuchar de misiones, pero que ellos mismos están pasando por pruebas, por dificultades. Señor, que tu Espíritu Santo pueda llenar los corazones, las vidas. Si esta noche hay alguna persona, Señor, que todavía no te conoce a ti, que tu Espíritu Santo pueda ir, convencerle de pecado, de justicia, de juicio y entregue su vida a ti. Yo quiero orar especialmente, Señor, por nuestros jóvenes, Señor, rodeados de tantas espiritualidades, rodeados de tantas alternativas. Señor, que tu Espíritu Santo pueda tocar a nuestros jóvenes, saturarlos de tu presencia, que cada hermano que está acá se convierta en un misionero, algunos lo son ya, pero que cada uno estemos llenos de ese poder para llevar con gozo las buenas nuevas de salvación. Espíritu Santo, ven a nuestro corazón. Queremos abrir las puertas de nuestro corazón y permitir que tu Espíritu Santo actúe en nosotros, Señor. Señor, a ti te damos la gloria, a ti te damos la honra y a ti te damos la alabanza por Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga, mis hermanos.